Estamos viviendo una guerra no con armas sino con impuestos, una guerra silenciosa entre países que pelean por solo una cosa: nuestros impuestos. Y esta competencia fiscal está dividiendo el mapa en dos bandos. Por un lado tenemos los países viejos y tradicionales, que básicamente son Europa y Estados Unidos, los cuales operan residencia fiscal por renta mundial o por nacionalidad, y que están desesperados por retener a los contribuyentes. Pero por otro lado tenemos los países nuevos, en los cuales opera la residencia fiscal por renta territorial, Panamá, Costa Rica, Tailandia, y que lo que te dicen es: oye, si el dinero viene de fuera, no te hago pagar impuestos aquí, solo págame por lo que generas en esta renta territorial. Así que en este vídeo vamos a analizar cuáles son los tres tipos de residencia fiscal que existen, cómo los países usan esta residencia fiscal como arma para atraer talento y capital, y cuál es el pronóstico y la tendencia que podemos esperar en los próximos años, para poder tener en cuenta estos puntos y escoger muy bien en qué país nosotros queremos hacer negocios o en qué país nosotros queremos ir a vivir. Así que empecemos. Como sabéis, los estados no dejan de ser empresas muy mal gestionadas, porque la mayoría son deficitarias, pero empresas al fin y al cabo, con sus ingresos y sus gastos. Y la fuente principal de ingresos que tienen esta suerte de estados, de empresas, que serían los estados, es su recaudación fiscal. Por tanto, a más recaudación, más dinero tiene un estado para gastar, ya sea en el fomento del ecosistema startup IA o para subvencionar políticas de género neutro. Y por eso los estados compiten legislando como haga falta para poder acreditar que los rendimientos que has obtenido, según su ley, tributan en su país. Así que en primer lugar vamos a analizar cuáles son los tres tipos de residencia fiscal que existen y, por supuesto, qué es la residencia fiscal. La residencia fiscal es muy fácil, es simplemente el país en el cual estás obligado a pagar impuestos. Solo esto, o dicho de otra manera, el país que tiene el derecho a cobrarte sus impuestos. La residencia fiscal, por tanto, puedes tener una por cada año natural. ¿Y cómo se determina? Cada país en el cual existe tiene sus reglas para determinar la residencia fiscal. Pero en general hay tres grandes criterios universales. El primero de ellos es tu lugar de residencia habitual. Si vives más de 183 días en un país, ese país te va a considerar residente fiscal en él, aunque tengas otra nacionalidad y aunque tus ingresos provengan de otro lado. El segundo es tu centro de intereses económicos. Sin perjuicio del primero, donde generas la gran mayoría de tus ingresos o tienes tu patrimonio, puede determinar también que tributas ahí, por mucho que físicamente residas administrativamente en otro país. Y luego finalmente tendríamos nuestro núcleo familiar, nuestra pareja, nuestros hijos menores dependientes, que si viven en un país y tú en otro diferente, pues aquí podrían acreditar que tu núcleo familiar está en otro sitio y considerarte residente fiscal ahí. En todo caso, todo esto te lo explicamos con detalle en el vídeo que te dejo el link en la descripción, en el cual tienes ejemplos, casos reales y los criterios de desempate que existen cuando más de un país reclama tu residencia fiscal, así como las excepciones más comunes. Pero en este vídeo lo que vamos a hablar es más importante, y es que una vez determinado nuestro país de residencia fiscal, dependiendo del modelo que use ese país para cobrarte nuestros impuestos, te va a atar más o te va a dejar alguna ventana para escapar. Igual que depende del criterio que tenga tu país vecino, te puede atraer más residir ahí, Andorra, o por el contrario te van a desaconsejar. Así que vamos a estudiar en este vídeo los tres sistemas que existen de residencia fiscal. El primero de ellos es la renta mundial por residencia. Este es el modelo que aplica, por ejemplo, España. Si eres residente fiscal en España, tienes que declarar todos tus ingresos por renta mundial, hayas obtenido donde los hayas obtenido, tanto si cobras en España, como si facturas en México, como si recibes dividendos en Estados Unidos, todo tributa en tu país de residencia sin perjuicio de withholding tax. Eso lo exige claramente el artículo 2 de la Ley de Renta, en el cual se conceptualiza que los rendimientos sujetos al IRPF son todos aquellos que han sido obtenidos por el contribuyente con independencia del lugar donde se hubiesen producido y cualquiera que sea la residencia fiscal del pagador. Por tanto, es un modelo agresivo que te obliga a tributar mundialmente en España por todo lo que tú hayas ganado, simplemente por el hecho de ser considerado residente fiscal en España. Como excepción, tener en cuenta que si obtienes rentas en un país que están sujetas territorialmente ahí, por ejemplo, porque obtienes
rendimientos del alquiler de un piso que está en Francia, pues aquí entraríamos ya en los supuestos para evitar la doble imposición, porque no puedes pagar 2 veces impuestos por el mismo hecho imponible. El segundo de ellos es la renta territorial, que es un modelo muy diferente a la renta mundial, y lo aplican países como Paraguay, Panamá o Costa Rica. Aquí solo tributas por lo que generas dentro de ese país. Si facturas, por tanto, desde fuera o inviertes del extranjero, ese ingreso no tributa. En ese caso, imaginaos que sois residentes fiscales en Panamá. Y en Panamá, como te dice que solo tributa lo que hayas generado en Panamá, si tú no facturas nada desde Panamá, tú no tienes que tributar nada. El tema está que si tú tienes otra renta en otro país, imaginaos que obtienes, por ejemplo, una renta que está localizada en España, esta renta en Panamá no tributaría porque Panamá no te pide que todas sus rentas mundiales tributen en Panamá. Pero España sí que te exigiría los impuestos derivados de ese rendimiento porque estaría localizado en España. Y como tú no eres residente fiscal de España, sino que serías, en este supuesto que estamos estudiando, residente fiscal de Panamá, tributarías en España no por el IRPF, ¿vale?, que sería este impuesto de aquí, sino por el IRNR, que es el impuesto sobre la renta, no de las personas físicas, sino de los no residentes. En todo caso, aquí el truco siempre está en que los rendimientos que están sujetos territorialmente, eso sí que siempre tributan en ese país. Por ejemplo, el inmueble de Francia, como os he comentado antes, por mucho que vivas en Panamá, tributará en Francia. Por eso mismo, los servicios profesionales que tú prestes o los que puedas prestar a través de una sociedad, siempre y cuando los sustancies y tengan la dirección efectiva en Panamá, tributarían en Panamá. Que aparte de esta renta territorial, este tipo de países suele tener unos impuestos muy bajos. Es decir, te tocaría tributar y te tocaría tributar poquito. El resultado, por tanto, sería una puerta abierta a esta planificación fiscal y a vivir legalmente en un país sin que te cobren por estos ingresos internacionales. Este modelo, como os digo, está creciendo porque es atractivo para nómadas digitales, inversores y emprendedores. Y muchos países lo usan para captar talento y atraer capital extranjero. Y ahora, explicado la renta mundial y la renta territorial, vamos al más peligroso de todos, que es la renta mundial por nacionalidad. Este es el modelo más extremo y lo aplican solo 2 países en el mundo, Estados Unidos y Eritrea. Si tienes pasaporte americano, tienes que declarar tus ingresos globales en Estados Unidos por mucho que ya no vivas ahí. Y aunque lleves años fuera y aunque te hayas ido a vivir a Andorra. Si nos vamos a la página, de hecho, de preguntas más frecuentes del IRS, la primera pregunta de ellas ya es justamente esta, y en la cual se establece y se pregunta: hola, soy ciudadano de Estados Unidos y vivo y trabajo fuera de Estados Unidos desde hace muchos años, por ejemplo, en Andorra. ¿Aún necesito presentar una declaración de impuestos en Estados Unidos? Y la respuesta es sí. Si usted es ciudadano estadounidense o residente extranjero que vive fuera de Estados Unidos, sus ingresos a nivel mundial están sujetos al impuesto sobre la renta de Estados Unidos, independientemente de dónde vivas. Y esto, evidentemente, marca una diferencia muy importante, porque la mayoría de países te consideran contribuyente si resides fiscalmente ahí, pero Estados Unidos te considera contribuyente solo por ser ciudadano. Por tanto, podéis ver o nos estamos dando cuenta de la fuerza que tiene esto, porque mientras otros países compiten por atraerte, Estados Unidos lucha por retenerte, porque aunque te vayas, aunque no generes riqueza en Estados Unidos, sigue siendo suyo. Y de ahí, por ejemplo, FATCA, que busca obtener información de todos los ciudadanos de Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos, como potencia dominante en el orden internacional, no solo mantiene este sistema de tributación único basado en la ciudadanía, sino que también impone sus propias reglas globales. Como os he dicho antes, no firmó el CRS, el Common Reporting Standard impulsado por la CDE, sino que implementa su propio acuerdo, que es el FATCA, el Foreign Account Tax Compliance Act, que obliga a instituciones financieras extranjeras a reportarle información de Estados Unidos. Y por eso mismo, si tú tienes, por ejemplo, Meru, no informar a Hacienda Española porque Estados Unidos no ha firmado CRS. Fijaros también que cuando hacéis un KIC de cualquier tipo de plataforma, te preguntan si eres una AMPEP, una persona políticamente expuesta, 4 preguntitas más, pero lo más importante es que siempre te preguntan si eres residente o nacional de los Estados Unidos, porque entonces deberías tributar ahí. Por lo tanto, tu residencia fiscal define quién te cobra impuestos, porque cada país tiene un modelo distinto y conocerlo es la base para diseñar tu estrategia de movilidad internacional. Pues bien, una vez analizado los 3 tipos de residencias fiscales que existen por renta mundial,
por territorialidad y por nacionalidad, vamos ahora a investigar cómo les ha funcionado a nivel político y a nivel financiero este tipo de estrategias a los diferentes países que nos han aplicado, tomando como ejemplo para renta mundial España, para rentas territoriales Panamá y para rentas nacionales de Estados Unidos. España, tal y como hemos visto en el primer apartado, aplica el sistema de tributación por renta mundial, lo que significa que los residentes fiscales deben declarar y pagar impuestos sobre todos sus ingresos independientemente de dónde se generen en España. Por lo tanto, esta renta mundial, este criterio es el que aplica el 90% de los países del mundo. Y realmente no es tan mala, salvo que los impuestos sean muy elevados, porque entonces lo que te incentiva es a trasladar tu residencia fiscal de ese país a un sitio con un régimen fiscal más favorable. En todo caso, este movimiento de contribuyente español a otros países ha llevado a cabo que la agencia tributaria no se quede de brazos cruzados y ha intensificado una lucha contra los expats de grandes capitales y personas mediante dos mecanismos. El primero de ellos es la lucha insaciable contra todo contribuyente que se haya ido de España y podamos acreditar con un mínimo cumplimiento de un requisito que su residencia sigue en España y por tanto que Hacienda sigue siendo competente para reclamarse sus tributos. Que vives en Andorra, Portugal, Emiratos, vale, pero si sigues usando tus tarjetas en España y pasas más días de la cuenta y subes stories desde tu antiguo barrio, te vamos a meter dentro del radar, te vamos a cruzar datos, vamos a vigilar tu consumo, tus redes sociales y si sospecho que has fingido irte, prepárate, porque la sanción va a ser fuerte. También, como hemos dicho, existe el segundo mecanismo, con el cual España disuade de que te vayas al extranjero, y es el famoso exit tax o la cárcel de oro que decía José Elías, que es una especie de impuesto de despedida, es decir, para que te vayas bien contento de España y con un gran recuerdo del país en el cual has contribuido siempre, te vamos a hacer pagar la última puntita, que es el exit tax, que es un impuesto que se activa, es dentro de renta, ¿vale? Pero esto se activa cuando decides cambiar tu residencia fiscal fuera de España y no es porque te hayas vendido nada. De tal manera que si has vivido en España 10 de los últimos 15 años y tienes participaciones o acciones valoradas en más de 1 millón de euros, entonces Hacienda te dice, oye, campeón, antes de irte vamos a hacer una cosa. Calculamos cuánto ganarías si vendieras todo esto y lo tributas. Entonces, claro, el tema está que tú no lo has vendido, solo te estás cambiando de país. No tienes ni ese líquido ni esas acciones las tienes, o sea, es decir, son plusvalías latentes, ¿no? Entonces, las ganancias que no has cobrado todavía, pero que podrías obtener en el futuro, como si vendieras nuestros activos, es lo que te van a hacer pagar. ¿Y por qué? Porque no quieren que te vayas con la fortuna intacta y tributes en otro país más amable, sino que lo que quieren es su parte. Es decir, Hacienda te dice, oye, pasa por caja, ¿vale? Aunque te hayas llevado todo y no vayas a vender nada aún. Este es un tema bastante controvertido, el exit tax. De hecho, os puedo hacer un vídeo al respecto si os interesa. Pero el problema es de que si tienes una empresa que de repente te ha explotado y ahora vale 15 millones y tú tienes el 50%, tú realmente no tienes ese dinero. Y tú tienes que tributar por esa ganancia cuando primero ni tienes la liquidez para pagar, pues nadie tiene esa liquidez en el banco, y segundo que no tienes ni patrimonio para poder vender. Es decir, no puedes liquidar ETFs para poder pagar esa ganancia porque además probablemente serán participaciones privadas y sean ilíquidas. Por eso hay muchos que empiezan en España, pero la que ven que realmente les va a ir bien el negocio, trasladan rápido su residencia fiscal a otro país. ¿Y cuál ha sido el resultado de todas estas medidas que ha impuesto el Estado español? Como disclaimer, analizamos el ejercicio 2023 porque en algunas jurisdicciones que he investigado, el 24 no están los datos actualizados. Pero si miramos los datos del INE, ¿vale? Instituto Nacional de Estadística, nos sale que al día de hoy el saldo todavía es positivo. Es decir, hay más gente que entra en España de la que sale. Las inmigraciones llegadas en el 23 fueron 1,2, las emigraciones salidas fueron 600.000, por tanto, el saldo migratorio, entradas menos salidas, sería de 640.000. Vale, todo esto está muy bien, pero aquí no estamos contando el número de personas, sino que estamos contando el número de dinero que generan estas personas. Por lo tanto, lo que nos interesa no es tanto la gente que entra contra la gente que sale, sino el patrimonio y renta que tiene la gente que entra versus el patrimonio y renta de la gente que sale. Porque, como os podéis imaginar, igual que cuando hay detenciones no se publica la nacionalidad de los detenidos, Agencia Tributaria tampoco cuantifica el número de contribuyentes de altos patrimonios que se van cada día de España, por lo que tenemos que recurrir a estudios indirectos. Por ejemplo, según el informe anual de riqueza de Capgemini, en el 2022 España perdió alrededor de 9.100 residentes de grandes patrimonios, reduciéndose el número de millonarios de 240.000 a 237.000. Un estudio además manejado por la Comunidad de Madrid estimó que la salida de patrimonios debido a una mayor carga fiscal podría suponer hasta 30.000 millones de euros menos invertidos en España
con Madrid dejando de atraer entre 1.200 y 1.600 millones de euros anuales de inversión extranjera, lo que implicaría menor crecimiento económico y menor recaudación a medio plazo. Y sí que es verdad que hay ciertas políticas que han buscado atraer contribuyentes de perfil cualificado o con capacidad económica en España, por ejemplo, el régimen fiscal de la ley Beckham. Pero la realidad es que en suma se puede concluir que existe una fuga de contribuyentes ricos de España, puesto que ha aumentado en los últimos años la salida de estos de España. Dicho esto, vamos al siguiente punto. Vamos a analizar cómo ha funcionado en Panamá el régimen de residencia fiscal por renta territorial. Como hemos visto antes, Panamá sigue un modelo de tributación por territorialidad, donde solo se graban los ingresos generados dentro de ese país. Por lo tanto, los ingresos obtenidos en el extranjero están exentos de impuestos, y lo que ha convertido a Panamá en un sitio atractivo para inversores y empresas internacionales. Pero, ¿cómo de beneficioso exactamente ha beneficiado esta tributación por renta territorial en Panamá? Pues complementando esta residencia fiscal por renta territorial, Panamá ha puesto en marcha 3 programas concretos para atraer inversión cualificada dentro de su país, lo que ha supuesto que en el año 2023 alrededor de 2.000 a 2.300 millones de inversión extranjera directa han entrado en Panamá, que ya tiene un stock acumulado de inversión extranjera equivalente al 85% del PIB nacional. De tal manera que podemos determinar que Panamá se ha apoyado como palanca financiera la inversión extranjera para crear su país desde hace unos cuantos años. Y uno de los motivos por los cuales ha ayudado es esta inversión extranjera que venga a Panamá gracias a la residencia fiscal por renta territorialidad. Y una vez explicado Panamá, vamos ahora con el tercer punto, Estados Unidos, que es uno de los 2 países del mundo que hemos dicho que aplica esta residencia fiscal por nacionalidad. Como hemos comentado, esta residencia fiscal por nacionalidad, independientemente de dónde tributas, si eres nacional de Estados Unidos vas a tributar ahí. Esto significa que cualquier ciudadano de Estados Unidos debe declarar y pagar impuestos sobre sus ingresos globales, incluso si vive y trabaja en el extranjero. Esta política, evidentemente, ha llevado a un aumento en las renuncias al pasaporte y ciudadanía de Estados Unidos, cosa que con Panamá y con España no pasa. En todo caso, aunque renunciar a la ciudadanía estadounidense sigue siendo raro en términos absolutos, las cifras se han disparado en la última década, que en comparación con épocas previas, cada año desde el año 2023, entre 3.000 y 6.000 estadounidenses han entregado su pasaporte, muy por encima de los pocos cientos que se veían en los años 90 o los años 2000. Para dimensionar estas cifras, ten en cuenta que el Departamento de Inmigración de Estados Unidos estima que unos 9 millones de ciudadanos de Estados Unidos residen en el extranjero. Por lo tanto, incluso en el año 2020, que fue el año récord, las renuncias representaron una fracción muy pequeña del total de expats, aproximadamente el 0,7%. No obstante, el salto significativo de los últimos años ha pasado de los cientos de casos anuales desde hace 2 décadas hasta varios miles en los años actuales, lo que evidentemente sugiere un impacto real del régimen fiscal de Estados Unidos en la decisión de perder su nacionalidad para no pagar impuestos. Pensad que hasta el año 96 se ordenó publicar trimestralmente los nombres de los expats como una suerte de lista de la vergüenza dirigida a disuadir a los ricos de renunciar a su pasaporte solo para evadir impuestos. Además, FATCA implementa desde el año 2010 unos requerimientos a las instituciones financieras extranjeras sobre información que necesita Estados Unidos por si algún ciudadano de Estados Unidos ha ido fuera y está evadiendo impuestos. Y evidentemente esta renuncia del pasaporte de Estados Unidos te hace perder muchos derechos en ese país. Y además, Estados Unidos, por mucho que tenga este flujo negativo de personas de alto valor que se van del país por razones impositivas, tampoco hace ninguna medida proactiva para atraer talento a nivel fiscal, el equivalente a la ley Beckham en España. Y eso se basa básicamente en que el sistema financiero que tienen es mucho más grande que el que tenemos en Europa y por tanto mucha gente ahí sabe que va a pagar impuestos, pero sabe que va a hacer mucho negocio y por eso le interesa ir ahí. Sea como sea, del mismo modo que no te vas a ir a vivir en un país que no conoce su régimen de residencia fiscal, invertir en criptos sin usar las herramientas incorrectas puede conllevar a que expongas tus datos, te equivoques con Hacienda o caigas en manos de estafadores. Para evitarlo, déjame mostrarte los próximos 30 segundos una plataforma que puede ayudarte. Kraken es de mis plataformas de criptomonedas favoritas, puesto que nos permite operar de forma fácil, rápida y segura. De hecho, puedes hacer trading en spot,
futuros, staking o hasta incluso operar con más de 400 pares de criptomonedas en la app de Kraken. Además, puedes usar los mercados spot en su app Pro para traders más sofisticados y tienen un gran programa de staking, buenos rendimientos, pagos y están incorporando muchas más clases de activos como acciones en ciertos países donde está permitido. Y lo mejor es que no hablamos de cualquier plataforma. Es una de las más antiguas, de hecho es el proveedor de liquidez de muchos de los exchanges que nosotros utilizamos habitualmente. Está registrada, como vemos aquí, en el Banco de España y está registrado también en Europa, contando además con licencia de proveedor de servicios cripto y importante de dinero electrónico. Sinceramente, Kraken pues lleva años haciendo las cosas bien. Yo la conozco, yo la uso, la he analizado en detalle en el vídeo que tienes en la descripción, así que si te encaja te dejo el enlace para que te puedas crear una cuenta de forma totalmente gratuita. Y dicho esto, volvemos al vídeo. Pues bien, explicado los puntos anteriores, vamos ahora a hablar del liberalismo. Cierto es que vivimos en un cambio de época, puesto que durante años el mundo se organizó en torno a estados fuertes, centralizados y que lo controlaban todo. Es decir, el mismo estado decidía dónde vivías, cómo trabajabas y cuánto ganabas y cuánto te quitaba. Y el ciudadano era una pieza más del engranaje. Pero todo esto está cambiando, porque hoy estamos entrando en una era del individuo soberano, una era donde el liberalismo, el individualismo consciente y la descentralización están transformando todas las reglas del juego. Y una de las más importantes, evidentemente, es la fiscalidad, porque la fiscalidad ya no es un tema técnico, es una herramienta de poder, una herramienta de control, porque tú puedes decidir con tu poder dónde quieres ir y el Estado puede decidir con su control cuánto te quiere fiscalizar. Y por eso mismo este liberalismo fiscal está provocando una fractura en el sistema tradicional. Y lo primero que está cayendo es uno de sus pilares más absurdos, que es la residencia fiscal por nacionalidad, puesto que la idea de que los estados puedan exigirte tributar por todos tus ingresos globales simplemente por haber nacido bajo su bandera es un anacronismo histórico, es un lastre, es una cárcel fiscal. Y por mucho que los estados quieran ir a más con esto, los individuos tendemos a ir más para atrás, porque cada vez más nos estamos dando cuenta y no queremos aceptar tener que pagar impuestos porque toca. En plan, no porque toca. Si quiero pagar menos, voy a pagar menos, porque existen formas legales de hacerlo. Por eso mismo, esta residencia fiscal por nacionalidad está en decadencia, mientras hay otros regímenes fiscales, como ejemplo la territorialidad, que poco a poco van aumentando. Porque países como Panamá, Paraguay, lo que te dicen es, oye, si no generas riqueza dentro de mis fronteras, no te voy a cobrar por nada. Entonces, claro, tenemos un Estado que no me controla, no me persigue y no me obliga a residir ni a rendir cuentas por lo que hago fuera. Entonces, claro, si el dinero viene de fuera, no me hace pagar impuestos. Y por otro lado, tengo países que promulgan la renta por nacionalidad e incluso en Francia también querían aumentarlo y están propuesta de ley. Por eso mismo, los países de renta territorialidad están subiendo, mientras que los países de renta nacionalidad están intentando subir, pero a nivel individual, pues los estamos parando porque es que no tiene ningún tipo de sentido. Espero que en este vídeo hayas entendido muy bien cómo funciona la residencia fiscal, que hayas entendido bien cuáles son las tres maneras o los tres criterios con los que un Estado te puede hacer tributar impuestos en su territorio y hayas entendido también hacia dónde avanza la tendencia sobre el aumento de represión en cuanto a países por renta de residencia fiscal por nacionalidad y el aumento también de residencia fiscal por territorialidad. Y nosotros como hombres libres nos estamos yendo cada vez más a un modelo de territorialidad y estamos huyendo del modelo de nacionalidad. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad, que puedas leer entre líneas todo lo que te he comentado. Nos vemos en siguientes vídeos y puedes comentar tanto aquí como en el grupo de Telegram ideas para nuevos vídeos, ideas de países que te resulten interesantes o experiencias que has tenido en tu proceso de movilidad internacional. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta ahora!